Capítulo 1. La mesa de recepción está justo aquí. Parte 2. Pasado, hace 42 días. El viernes, que cae el último día de la semana de reclutamiento de nuevos estudiantes, es ocasionalmente llamado el Festival de Nuevos Reclutas. Aparentemente es llamado así no porque alguien en particular lo haya nombrado así, sino porque simplemente era más conveniente decir. El reclutamiento de nuevos estudiantes, sin embargo, duró una semana entera. Desde el lunes en adelante, los nuevos estudiantes se reunieron en el gimnasio luego de clases y prestaban atención a varias orientaciones. El lunes fue la presentación del consejo estudiantil. Luego de ello se presentaron los demás importantes comités de la escuela. El martes, varios clubes ocupaban el escenario para presentarse y demostrar cuán fantásticos eran. De todos modos, había un número considerable de grupos, por lo que las orientaciones se celebraron en un periodo de 4 días. Lo mismo había pasado el año pasado también, pero no estaba interesado en unirme a ningún club, por lo que me había ido temprano. Ahora que estoy del lado de los solicitantes, sin embargo, creo que debería al menos tener algo de reconocimiento sobre el enemigo. El jueves, Chitanda me atrapó y fuimos a espiar un poco al gimnasio. A cada grupo le fue asignado 5 minutos para presentarse. En ese tiempo, el club de teatro presentó un sketch, la sociedad de investigación de la moda presentó una pasarela, los clubes de coro y a capella presentaron las diferencias musicales entre cada uno de ellos, y el club de atletismo trajo un tapete para demostrar saltos en carrera. Claramente habían también clubes en desventaja. No era solo porque el club de adivinación tenía solo un miembro, sino que además a ese miembro no le gustaba presentarse en lo absoluto. Con una calmada voz, ella dio una breve explicación de la historia de Kabbalah y luego rápidamente dejó el micrófono y se fue. El club de cocina también tenía sus propias desventajas. No es como si pudieras instantáneamente preparar algo en tan poco tiempo. Ellos solo pudieron decirles a los nuevos estudiantes que los visiten durante el final de la semana del festival porque les mostrarían allí sus montañas de comida. El club de Go jugó una partida para la audiencia, pero fue un error, no importa cómo lo vieras. Ellos no tenían una pantalla, por lo que la audiencia no pudo ni siquiera ver dónde colocaban sus piedras. Hubiera estado bien si ellos tuvieran a alguien narrando los movimientos en voz alta, pero aparentemente solo habían 2 miembros en ese club. Era como si el tiempo se hubiera congelado en ese lugar, desesperadamente queriendo escaparse. Pero este no era el tiempo ni el lugar para sentirse mal por el club de Go. 5 minutos era inesperadamente una gran cantidad de tiempo. El jueves fue el día programado para que el club de clásicos se presente. A causa de que ellos estaban aún resolviendo cosas luego de convertirse en estudiantes de segundo año, Satoshi y Aibara estaban algo ocupados por lo que no pudieron aparecer en el club en su mayor parte. El miércoles, sin embargo, oportunamente todos se reunieron. ¿Qué haremos? Con esa pregunta no solo estaba preguntándome cómo deberíamos rellenar nuestro tiempo de 5 minutos, sino también si éramos siquiera capaces de hacer algo como eso en primer lugar. Por ahora, solo demos nuestro mejor esfuerzo. Respondió Aibara con una voz que claramente sugería que ella no iba a dar su mayor esfuerzo. Estoy de acuerdo, esforcémonos. Repliqué. Así como dije eso, sin embargo, ella respondió. ¿Esforzarnos en qué? ¿Cómo voy a saberlo? Tú eres la única que dijo eso desde un principio. Como sea, yo soy la presidente del club, por lo que técnicamente hablando debería ser yo la que dé un discurso que pueda explicar lo que hace al club de clásicos atractivo, pero Chitanda también estaba siendo evasiva. Juzgando la manera en que ella dudó mientras decía eso, ella era, sin duda, incapaz de pensar en algún punto atractivo. Eso no era todo. Chitanda, incluso si subiéramos al escenario a intentar promocionar el club de clásicos, no creo que alguien se una. ¿Hablas en serio? Intenta mirar en un espejo la próxima vez que digas algo como eso. No, está bien. Le dijo Chitanda a la hostil Aibara. Sé que no soy buena para pedirle favores a la gente. Chitanda tiene una fuerte voluntad e ilimitada cantidad de sinceridad, pero por otro lado, a causa de que su voluntad iba dirigida hacia un solo lado, no estaba en ella usar trucos astutos. Si tuviéramos los materiales necesarios para convencer a las personas reunidas allí, la manera de hacer las cosas de Chitanda podría funcionar, pero desafortunadamente, nuestras manos estaban vacías. Habiendo dicho eso,
Aíbar estaba en lo correcto diciéndome que me mirara en un espejo. Si fuera yo el que se presentara ante los nuevos estudiantes, indudablemente solo sería capaz de decir algo como: realmente no hacemos algo en particular, pero tenemos un salón de club, por lo que si pudieran pasarse por allí, sería maravilloso. Sin embargo, todavía tenía la esperanza de dejar que Aíbara lo hiciera. Chichan, nunca pensando que eras mala en ello. Si fuera yo quien lo hiciera, solo terminaría diciendo algo innecesario. Parece que el grupo en cuestión también entendió esto. En este punto, solo quedaba una persona. Satoshi mostró una mirada problemática en su rostro, pero sus ojos estaba claramente sonriendo. Me pregunto si yo soy la persona correcta para el trabajo. Sin embargo, si no hay otras sugerencias y absolutamente me necesitan, supongo que puedo matar algo de tiempo. Con eso, se convirtió en su momento para brillar. Si todos están contentos con nuestros planes del jueves, deberían comenzar a decidir qué haremos el viernes. Después de todo, si planeamos usar fuego o gas, necesitarán entregar un formulario de solicitud para mañana. Satoshi dijo esto en su voz de miembro oficial del Comité General y luego se puso de pie. Yo no sabía en ese entonces que él había sido elegido como el vicepresidente del Comité General y que estaba muy ocupado como resultado de eso. Y entonces llegó el jueves luego de clases. Fukue Satoshi se paró en el escenario del gimnasio como el único representante del club de clásicos y soltó una gran variedad de inteligentes y aptas líneas, como de: camino aquí, escuché un montón de sonidos de aserradura viniendo del club de construcción, pero no importa que tanto busqué, no pude ver nada. El club de clásicos, para ustedes. Su apropiado humor dio lugar a un buen número de risas de los nuevos estudiantes, y su perfectamente hablado discurso concluyó en 4 minutos y 30 segundos. Él recibió unos escasos aplausos y luego salió del escenario mientras el club de calculación del abaco subía a este. Incluso ahora, admiro el extraordinario don de mi viejo amigo. Después de todo, el discurso de Satoshi no tenía casi nada que ver con el Real Club de Clásicos. Aunque no había nada de qué hablar, él espléndidamente rellenó el tiempo designado. Eso en sí mismo era una espectacular habilidad, y una que nunca podría siquiera imitar. Y entonces llegó el viernes. El cielo estaba muy claro. Enfrente del edificio de la preparatorio Kamiyama, en el jardín o los alrededores, o como sea que lo llamen, habían ciertos espacios dotados de arbustos. Durante el almuerzo, cada uno de los clubes y comités ubicaban mesas allí. A causa de los dispersos arbustos, las mesas no pudieron ser colocadas en una línea recta, y como resultado, las mesas en ambos lados se encorvaban alrededor en un sinfín de ramificaciones. Yo vine para ubicar el del club de clásicos. Satoshi estaba ocupado con el trabajo del comité, y sin importar qué tanto creo en mi lema, si no tengo que hacerlo, no lo hago, no sentí como si pudiera dejarle toda la labor a Aíbara y Chitanda. Cargué la mesa y las sillas y luego el almuerzo acabó. Durante las clases de la tarde, fui capaz de ver el lugar desde la ventana, pero las docenas de mesas alineadas hicieron que el jardín frontal luzca como un misterioso laberinto. Antes de que el timbre que anunciaba que las clases terminaban sonara, mi clase, la 2A, comenzó a volverse inquieta. Escuché varios susurros proviniendo de todas direcciones. ¿Cómo van las preparaciones? Antes de hacer algo más, tenemos que comenzar con esto. Y otras cosas de ese tipo. Un precipitado estudiante en particular puso un brazalete en su hombro que decía victoria asegurada. Mientras aún estaba en clase. Otro ubicó un oso de peluche en su mesa. No podía siquiera suponer en qué clubes estaban aquellas personas, pero pude entender la prisa, creo. Si fueras muy tarde a atrapar a los nuevos estudiantes antes de que se vayan, todas esas preparaciones habrían sido para nada. Comenzar a correr era crucial. El timbre sonó, y las clases terminaron. Todos mis compañeros de clase inmediatamente se lanzaron hacia la puerta como una avalancha. Más bien, esta escena se repetía en todos los salones de segundo y tercer año. Aunque de mala gana, acabé uniéndome de todos modos al final de esa avalancha. El jardín, que estaba en algún punto solitario ocupado solamente por una línea de mesas, estaba ahora abrumadoramente cubierta con varios carteles, señales y folletos. Incluso con un rápido vistazo, pude ver cosas como: visita el club de química. Que nuestra futura relación combustione. ¿Estás dispuesto a apostar tu juventud? Has dado en el clavo, el club de básquetbol es para ti.
Disfruta creando, y luego diviértete vistiéndolo. La sociedad de moda. Las dinastías de han caído, y el club de investigación de la historia se hará en conjunto, una persona más y seremos 11. Únete al club de fútbol. Es un juego de palabras. La línea original proviene de los registros chinos de los tres reinos, y generalmente refiere a la predecida caída de la dinastía de Han y el triunfo de la rebelión de los turbantes amarillos. La verdad no me quedó muy en claro ese juego de palabras. El escuadrón de admiradores tenía una bandera grupal, el club de porristas formó un gran círculo, el olor del té negro comenzaba a alejarse del club de dulces, el club de la ceremonia de té. Diligentemente había colocado un tapete, y un montón de gente con bandas en su cabeza se habían reunido, y que eran, si recuerdo correctamente, parte del club de radiodifusión. Ni siquiera habían pasado 10 minutos desde que sonó el timbre, y ya se había desatado todo este pandemonio. Todo esto había comenzado a las 3:30, y estaba programado para que completamente todo fuera retirado a las 6. Esta locura de aproximadamente 2 horas de duración es comúnmente conocida como el Festival de Nuevos Reclutas. El hecho de que el recluta en el nombre no signifique cálidamente invitado, sino más bien solicitado por males necesarios, era algo muy típico de esta escuela, en efecto. Muchos clubes tenían una simple mesa estándar, pero dependiendo de la cantidad de miembros, popularidad y algunos elementos invisibles políticos, habían otros clubes que tenían algunas de las mesas grandes. Por supuesto, fue decidido con anticipación qué clubes las tendrían. El club de clásicos tenía la mesa N grados 17, por lo que dando vueltas por allí, buscándola, Chitanda me llamó de algún lado, Oreki-san, aquí. No esperaba mucho, pero como pensé, nuestra mesa estaba ubicada en un rincón del lugar. En él había un pequeño cartel que decía Club de Clásicos. Mientras que la escritura era elegante, también se sentía incondicionalmente cálido. Sin ninguna señal, nadie sería capaz de decir a qué tipo de club estarían intentando unirse, pero no habíamos mencionado hacer este tipo de preparación. Posiblemente leyendo mi expresión, Chitanda dio una sonrisa ligeramente conflictiva. Los puse juntos durante el almuerzo. Probablemente debería haber hecho algo más lindo, pero no lo pensé en el momento. Eso significa que era la letra de Chitanda. Creí que ella normalmente escribiría en un libro más de moda, pero su pincelada era sorpresivamente alegre. Justo como ella mencionó, sin embargo, no era lindo en lo más mínimo. Podría haber quedado bien si Aibara hubiera dibujado una pequeña figura en ella, pero la retrospectiva era de 20/20. Chitanda vestía un negro abrigo mientras estaba sentada en la silla plegable. El frente no estaba abotonado, por lo que su blanco suéter y corbata se podían ver. Yo estaba vistiendo mi gabardina. El festival de nuevos reclutas alrededor nuestro estaba lleno de flameante pasión, pero incluso así, aún estaba normalmente frío para ser abril. Viendo alrededor, casi todos los reclutadores y los reclutados estudiantes llevaban gruesos abrigos. Al lado del club de clásicos estaban los clubes de pintura con tinta y de kiruta. Cada uno tenía solo una persona guardando allí. Les di vagos saludos y me deslicé a través de todos ellos. Luego me senté al lado de Chitanda, directamente en el centro del cartel del club de clásicos. Satoshi no vendrá esta vez. Él está ocupado con el trabajo del comité general, por lo que no podría ser de ayuda. De repente Chitanda habló. Supongo que Mayaka-san no vendrá después de todo. ¿Por el laboratorio de manga? Creo que sí, pero no es como si ella vaya a estar en su puesto necesariamente. Permanecí en silencio y asentí con la cabeza. Escuché que la posición de Aibara en su club se había vuelto algo delicada. Era probablemente difícil para ella incluso mostrarse ante el resto de los miembros. En algún punto, estaríamos en problemas si Aibara acabara viniendo ahora. Aunque pensé que era bastante grande cuando estaba cargándola antes, viéndola ahora, la mesa que teníamos no era siquiera más grande que las demás. Más precisamente, era en realidad pequeña. Incluso con solo 2 de nosotros sentados lado a lado, ya estaba poniéndose un poco difícil respirar. Si Chitanda hubiera sido un poco considerada en moverse para darme algo de espacio habría sido más cómodo para mí, pero desafortunadamente, ella tenía un peculiar entendimiento sobre el espacio personal, por lo que el hecho de que estuviéramos lo suficientemente cerca como para que nuestros hombros se tocaran no le importaba en lo más mínimo. Tomé un pequeño aliento. Vamos a mantener la calma.
No era el único que pensaba que esto era estrecho. Justo en mi campo de visión, por ejemplo, pude ver al club de fotografía y al club de acto global. Apretados demasiado cerca juntos, y todos nosotros habíamos comenzado a promocionar nuestros respectivos clubes mientras estábamos enterrados en este lío. En algún punto, había comenzado a hacer algo para atraer la atención de los estudiantes que pasaban por aquí. Con interesadas expresiones que aún estaban claramente intimidadas por la presencia de sus mayores y rostros que aún traicionaban sus raíces de estudiantes de escuela media, los estudiantes de primer año. Venían poco a poco. En ese momento, pude haber jurado que escuché el sonido de la gente lamiendo sus labios, pensando que sus presas habían finalmente llegado. Falsas y seductoras sonrisas rellenaron el terreno del festival. El club de clásicos tampoco puede permitirse perder de este modo. Vamos, vamos, vengan damas y caballeros. Acérquense, cualquiera con algo de tiempo libre. Si te gustaría unirte al fantástico club de clásicos, la mesa de recepción está justo aquí. Luego de 5 minutos, me aburrí. Nadie siquiera se detenía en nuestra mesa. Dije que iba a traer a algunos estudiantes de primer año, pero ¿cómo se supone que lo haga en primer lugar? Me quejé mientras observaba a los estudiantes pasar. Chitanda se sentó correctamente, sus manos descansaban en sus piernas, y sin mirarme ella respondió. Si tan solo tuviéramos algunas ligas asterisco, esto sería simple. Una liga es un adhesivo que se usa para atrapar pájaros. Sabía más o menos lo que era una liga, pero nunca había visto una. Creo que es algo parecido a un mosquitero, ¿cierto? Una red para pájaros no sería más eficiente. Posiblemente, pero es ilegal. No creo que alguien nos encuentre. Oreki-san, ¿eres el tipo de persona que ignora una luz roja en medio de la noche? Soy el tipo de persona que no iría a caminar en medio de la noche. Esta conversación era tan poco productiva que incluso me ponía de mal humor. Me haces parecer como del tipo que no pararía ante una luz roja. No hay semáforos donde tomo mis paseos nocturnos. Era increíblemente improductiva. Asumí que algo como esto pasaría, por lo que tomé un libro escondido en el bolsillo de mi abrigo. Comencé a leer la colección de historias cortas, y luego le dije a Chitanda, que continuaba mirando hacia adelante exactamente como lo haría un recepcionista. No tenemos nada que hacer, por lo que voy a leer. Habiendo dicho eso, Chitanda finalmente se volteó a mirarme, y con una blanda sonrisa ella dijo. No puedes. Pero nadie está viniendo. No puedes. Por favor, solo siéntate aquí tranquilamente. Entiendo. Devolví el libro a mi bolsillo. Pensando en ello, si leyera un libro a un lado como si no tuviera interés en el festival, supongo que los nuevos estudiantes encontrarán difícil acercarse a la mesa. Por otro lado, si tuviera que permanecer así sentado hasta la noche, me enfriaría más y más. Crucé mis manos detrás de mi cabeza. Chitanda también parecía como si tuviera demasiado tiempo libre en sus manos. No importa qué tan fuerte sea su sentido de responsabilidad, ella no es un objeto inanimado, por lo que deberíamos probablemente dejarlo si nada llegase a ocurrir. Ella giró su cabeza hacia un lado y parecía estar mirando a un entusiasmado estudiante de algún otro club con interés. Las personas continuaban fluyendo por allí. Por alguna razón, mientras miraba esta progresión, hablé. Las zonas malditas realmente existen. Sí, así es. Ella respondió inmediatamente. No sabía lo que decir ante su respuesta. Un poco después, Chitanda se volteó a mirarme e inclinó su cabeza. ¿No es eso de lo que estábamos hablando? ¿A qué exactamente te refieres con eso? Decidí no pensar tan duro en ello y me incliné hacia atrás sobre la silla. Ya sabes, uno de esos. Algo como los distritos comerciales o a los costados de la carretera, aunque no parecen estar en una mala ubicación comparado con otras tiendas, siempre hay una que está constantemente siendo destruida y reemplazada por una nueva. Antes de que te des cuenta, hay una nueva tienda allí, y no importa qué tipo de tienda sea, nunca tiene ningún comercio. Justo estaba pensando que zonas como esas realmente existen. Ah, ya veo. Un lugar que está constantemente cambiando de propietario. Es misterioso, pero una vez que cambian el letrero, nunca puedo recordar qué tipo de tienda había allí previamente. Es verdad. Cuando se vuelve un terreno baldío, acabas incluso olvidando si había una tienda allí en primer lugar. Chitanda sintió y su expresión me pedía que continuara. Quería evitar esos ojos por lo que ligeramente aparté mi mirada.
Como si alejara la atención de eso, ligeramente golpeteé la mesa con la parte trasera de mi mano. Estoy recibiendo las mismas vibraciones aquí. Por aquí, ¿te refieres a esta área? Sí. Una sección de la fila de mesas está ubicada en un área rodeada por un anillo de setos. Según la declaración oficial del Comité General, el Club de Clásicos era uno de los clubes ubicados en ese lugar. Sin embargo, había estado viendo el camino que los estudiantes han estado tomando desde temprano, y las cosas parecían estar bien. Cuando los estudiantes de primer año entraron al anillo, sus cuerpos nos daban la espalda. Si ellos no estuvieran interesados en lo que estaba pasando y decidían continuar a través de las puertas de la escuela, ellos ni siquiera una vez nos verían. Sin embargo, si alguno fuera curioso, incluso un loco, y decidiera mirar alrededor, ellos naturalmente acabarían directamente frente a nuestra mesa. Juzgando solamente el flujo del tráfico, esta zona no debería dejar una mala impresión en lo absoluto. Y aún así, por alguna razón ningún estudiante de primer año se tomó la molestia de pararse frente a nosotros. Ellos ni siquiera miraron la escritura de Chitanda en el cartel del Club de Clásicos. ¿No se siente como si la gente encontrara difícil parar de caminar por alguna razón? Mientras Chitanda observaba al grupo de personas pasando frente a nosotros, ella lentamente respondió: creo que el mayor problema es que no estamos llamándolos. Los gritos de cada club estaban chocando unos con otros en el aire a través del jardín frontal. Oye, tú luces como la clase de tipo que le gusta las encuestas. Estoy seguro de que estás buscando una incluso. Mientras hablamos. Lo siento por ti. Bien, entonces, primera pregunta. ¿También organizamos debates en inglés? Tu grado de inglés ciertamente subirá, normalmente lo hace. No, comenzaremos con las reglas. Es fácil si las memorizas. Si solo le prestas atención a donde están el oro y la plata, ¿estarás bien? Asterisco, ¿eres malo en la cocina? Está bien si lo eres, porque solo podrás mejorar el club de cocina. Ven a nuestro salón del club ahora y haremos algo para ti de inmediato. Club de astronomía. El club de astronomía está justo aquí. ¿Te gustan las estrellas? ¿Amas los planetas? Aunque técnicamente no los podemos ver ahora mismo. Acabo de darme cuenta que incluso los singularmente manejados clubes de pintura tinta y kiruta estaban llamando a los estudiantes que pasaban por la zona. Asterisco oro y plata se refieren a piezas del soji, una versión japonesa del ajedrez. Ciertamente, quedarse callado y luego quejarse de que nadie está parándose aquí, parece bastante irracional. Al mismo tiempo, sin embargo, Chitanda dijo esto. Aunque con esa cosa justo frente a nosotros, parece algo injusto. Mientras decía eso, ella indicaba que estaba hablando con sus ojos. Eso, estaba montando una enorme exhibición frente a los estudiantes a lo largo del camino. Una larga bandera decía, listos para la hora del té. Era una exquisita bandera con gatos y pandas bordados con perlas. La fragancia del té negro se expandía de ella. En la mesa habían termos, 2 pilas de vasos de papel, un formulario de entrada al club, y un bolígrafo. En una de las puntas de la mesa había también una estufa a gas y una tetera dorada, el tipo de cosas de donde un equipo deportivo podría beber durante un partido. Esa brillante tetera lucía como si fuera a caber dentro unos impresionantes 10 litros. Por el momento, la estufa no se encendió. Y la cosa que destacaba más era la calabaza al lado opositor de la estufa. Esta cosa completamente masiva tenía ojos y una boca tallados que lo convertían en una decoración de Halloween. ¿Podía Halloween celebrarse en abril? En el centro detrás de la mesa habían 2 chicas. Ambas vestían solo unos delantales sobre sus respectivos uniformes escolares. Aunque ese fuera el caso, ellas estaban tan entusiasmadas que parecía que el frío ni siquiera las había alcanzado. Intercaladas entre la calabaza y la estufa de gas, ellas vigorosamente agitaron sus brazos de un lado a otro. Vengan y dele un mordisco. Seguro amarás estas galletitas. Genial. Aquí tienes. La cosa es que pusimos una misteriosa mezcla dentro de esas galletitas. Ahora has caído en nuestra trampa. ¿Quieres unirte al club ahora? Verás, realmente quieres unirte. Quieres unirte tan desesperadamente que no puedes esperar más. El formulario de registro está justo aquí. Sí,
Este es ese tipo de galletita. Sería malo si se atorara en tu garganta, por lo que toma, bebe este té negro. Mientras decía esto, ella tomó el termo y vertió el té en un vaso de papel. Oye tú allí. Luces como el tipo de persona que ama las galletitas. Ah, tienes razón. Él tiene la cara perfectamente adecuada para comer galletitas. Ahora come. No importa el por qué, solo come. De alguna manera sentí como si me hubiera encontrado con ellas. Anteriormente. ¿Dónde fue?, me preguntó. No creo haber visto sus rostros antes. Parece que ellas habían preparado un montón de galletitas. Estaban regalándolas una tras otra. No sabía si su plan realmente estaba teniendo éxito o no en convencer a las personas de que se unieran a su club, pero ciertamente hicieron que un montón de estudiantes se detuvieran allí. ¿El club de dulces, eh? Sí, no puedes evitar mirar hacia allí, completamente olvidándote del club de clásicos. Usar comida para atraer a los nuevos estudiantes, qué vil dúo. En algún punto, aquellos que dejaban que sus corazones sean robados por algo como una galletita eran probablemente también personas frívolas. No le hace nada bien al club de clásicos. Mientras mezclaba ideas en mi cabeza con mis acusaciones sin fundamento y la retórica de, somos pocos los escogidos, noté que Chitanda lucía algo extraña. Ella estaba mirando intencionalmente a la ocupada mesa del club de dulces sin más que estar retorciéndose en el lugar. No hay manera. La llamé con algo de temor en mi voz. ¿Chitanda? ¿Qué pasa? La sorprendida Chitanda se volteó a verme. Le pregunté. ¿Es posible? Sí. ¿Que quieras una galletita? Chitanda lo pensó un momento y luego respondió con una seria expresión. Si dijera que no, estaría mintiendo. Está bien si vas y tomas una. Muchas gracias, pero no puedo. Tenemos otras prioridades. Una vez más, giró su cabeza para mirar al club de dulces. ¿No está pasando algo extraño allí? Atrapado en su trampa, acabé mirándolas una vez más. El energético dúo. Los termos, vasos de papel, y los formularios de entrada al club. La estufa a gas, la calabaza, y las galletitas. Bueno, no puedo negar que había ciertamente cosas extrañas en sus elecciones para presentarse. Lo más extraño posiblemente era lo muy animadas que ellas dos estaban. Aparte de eso, podría haber una o dos cosas más con raros aspectos. Supongo que tienes razón. Es extraño. Descuidadamente dejé salir esa frase. Chitanda de repente volteó a mirarme. A causa de que la mesa es muy pequeña, cuando ella lo hizo, pude sentirla tan cerca mío que instantáneamente me lancé hacia atrás. Sin pensarlo. ¿En serio? ¿Qué partes son extrañas? ¿A qué te refieres con qué partes? Tú fuiste la que dijo eso desde un principio, ¿no es así? Es solo eso. O quizás ella estaba jugando a algún juego mental de alto nivel conmigo, diciendo que era extraño en la manera de que solo el club de dulces puede ser. En japonés, la palabra para extraño, o casi, suena casi igual a la palabra que significa dulces, o casi punto. Chitanda lanzó una mirada hacia la conmoción rodeando la distribución de galletitas y luego susurró algo en respuesta. Lo sé, pero la cosa es que desde hace un tiempo no pude evitar sentir que algo extraño está pasando allí. Tengo estas sensaciones, y es tan frustrante. O, probablemente solo. Por favor, espera. Paré de hablar y me tragué mis palabras antes de que salieran. Por favor, no me lo digas aún. Todavía estoy tratando de descifrarla. Respuesta. Sí, siento como si pudiera entenderlo de alguna manera. Había sido consultado muchas veces para dar una respuesta de este tipo, pero nunca me habían dicho que no la dé. Mientras estaba considerando lo raro que era esto, miré hacia un lado del cercano rostro de Chitanda, mientras ella miraba al club de dulces. Al final, ella parecía decidida. ¿Es la calabaza? Tengo el presentimiento de que la calabaza está fuera del lugar. La calabaza naranja tenía cortada dos ojos triangulares y una boca dentada en ella. No importa cómo lo mires, si era tu criterio, el típico Jack O'Lantern, pero podía entender por qué tenía esos ojos extendidos. Hasta tal punto. Chitanda, sin embargo, persiguió una diferente línea de pensamiento.
¿Los productos a lo largo de aquellas líneas no están autorizados en Japón? No, es incorrecto. Eso es solo de una variedad normal de semillas de calabaza. ¿Es así? Las calabazas crecen en otoño, pero supongo que si son almacenadas apropiadamente, no sería extraño que no estuvieran podridas. Ya veo. ¿Las calabazas no están siendo extensamente vendidas como un cultivo comercial aún? No creo que hayan familias agricultoras plantando esas en Kawamiyama. Me sorprende. Pero se pueden comprar normalmente en el supermercado. ¿No son productos domesticados? ¿O quizás son importadas? ¿Por qué estás mirándola desde una perspectiva agrícola? Esa parte no era un problema. Mientras ella continuaba errándole al punto tan espléndidamente cada vez más, comencé a sentir como que quedarme en silencio era una mala acción por sí misma. Chitanda susurró algunas cosas para sí misma, pero finalmente dejó escapar un pequeño suspiro. Supongo que todo lo que pensé hasta ahora estaba equivocado. No. Tengo idea. Lo dejo. ¿Por qué tenía tanta curiosidad sobre esa calabaza? Ella se avergonzó, como si estuviera disculpándose por su previa terquedad. No puedo dejar de pensar en ello. Después de todo, la ilimitada curiosidad de Chitanda habría traído con ella un similar número ilimitado de molestias no solo para el club de clásicos, sino también para este partidario del ahorro de energía, aquí mismo. Pensando racionalmente en ello, incluso sin haber resuelto la gran mayoría de aquellos, no es como si hubiera estado peor que ahora, y aún así, ni siquiera puedo entender realmente el por qué acababa quedándome todo el tiempo hasta el final en la mayoría de los casos. Creo que los grandes ojos de Chitanda tienen la culpa. Sin embargo, hoy, cuando Chitanda dijo que no podía dejar de pensar en ello, en ese momento y en este lugar, no lo encontré molesto en absoluto. Después de todo, estaba sentado tras esta mesa, sin que se me permitiera leer mi libro ni tampoco levantarme e irme. Si iba a sentarme en esta mesa aún así, pensar en tener una discusión no sería malo. Al mismo tiempo, ya había, en su mayoría, entendido la verdadera identidad de esa cosa que había causado que Chitanda tuviera un presentimiento de que algo estaba fuera de lugar. No parecía que esta discusión tomaría más tiempo. Comencé a hablar. Esa calabaza es realmente grande, ¿no lo crees? Chitanda inclinó su cabeza. Bueno, es de la variedad de los cucurbita pepo, por lo que en realidad no es tan grande en comprar. Su tono de voz de repente cambió. Probablemente apenas podrías rodearla con tus brazos, ¿cierto? Al menos, es considerablemente más grande que el cartel que usaste para escribir la señal del club de clásicos. Ella miró al cartel, y finalmente asintió. Eso es correcto. Es más grande. La calabaza fue ubicada en uno de los lados de la mesa, y del otro lado estaba la estufa a gas, y además, entre ellas estaban las dos miembros del club de dulces saltando alrededor y entregando dulces. En nuestra mesa estamos solo nosotros dos sentados lado a lado, y ya se está volviendo cada vez más estrecho. ¿En serio? ¿Están así? Justo como creí, ella ni siquiera pensó en ello. ¿Vamos a dejar eso de lado por ahora? A causa de que estábamos mirando la mesa en la brecha del gran flujo de estudiantes que caminaban, y su orientación era de alguna manera diagonal cuando la comparábamos con la nuestra, probablemente era difícil para ella medir la distancia. La respuesta a la pregunta de Chitanda era en realidad muy simple. La mesa del club de dulces es más grande que la nuestra. Cuando estaba ubicando nuestra mesa antes, noté que habían ciertos clubes usando mesas extra largas. ¿No sabías que las mesas venían en distintas medidas? ¿No es ese el por qué tenías ese extraño sentimiento de incomodidad? La voz de Chitanda se fugó. Sin embargo, su rostro no estaba brillando. Su mesa es extra larga. Puedes descifrar eso midiendo la distancia entre la calabaza y la estufa. Ya veo. Justo como mencionaste, no lo había notado. Pero tengo el presentimiento de que hay algo más. En ese caso, ¿por qué tienen una calabaza allí? Y ahora llegamos al ¿por qué? Es una pregunta difícil. ¿Hay alguna razón en usar decoraciones? Entregar galletitas mientras realizas un tema de Halloween tiene ciertamente algo de sentido, ¿no lo crees? Aunque era por completo fuera de temporada. Chitanda volvió a mirar al club de dulces. Déjame cambiar mis palabras un poco. Si ellas no tuvieran esa calabaza allí, ¿qué pasaría? Habiendo preguntado eso, traté de imaginármelo.
¿Qué pasaría si sacáramos la calabaza y la mesa solo tuviera la estufa a gas y la tetera? La mesa luciría bastante abierta y espaciosa. Estoy de acuerdo. Ella entonces me miró y comenzó a hablar lentamente, como si quisiera enfatizar el punto. Si esa calabaza no estuviera allí, ¿no crees que el club de dulces sería capaz de hacer algo más con todo ese espacio? Creo que entiendo a lo que ella quiere llegar. Considerando que la calabaza estaba solamente siendo utilizada como decoración, el club de dulces estaba limitando la gran cantidad de espacio que tenían. Y aunque ellas habían hecho eso, no parece como si se sintieran estrechas en lo absoluto. Eso significa que tenían una excesiva cantidad de espacio en la mesa. Pensar que a ellas le fue asignado incluso una mesa extra larga en primer lugar. Entonces, ¿estás diciendo que el hecho de que tengan una mesa tan grande es un desperdicio? Chitanda negó con su cabeza ligeramente. Eso no es lo que quiero decir. Es solo que parecen estar usando la misma cantidad de espacio que nosotros en nuestra pequeña mesa. En ese caso, ¿por qué les fue asignada una mesa extra larga? El comité general era el responsable de dividir todas las zonas. Naturalmente, ellos también decidieron qué clubes usarían las mesas extra largas. Por ejemplo, si a un físicamente masivo club como el de la banda de música le fuera dado una mesa extra larga, nadie lo pensaría dos veces. Aún así, el club de dulces no tomaría mucho espacio. Incluso en este momento, habían solo dos de ellas promocionándolo. Pude pensar en algunas razones acerca de eso, sin embargo, solo pude explicar estas. Posibilidad 1. Habían muchas mesas extra largas, y todos los clubes que realmente la necesitan ya tenían una, por lo que había un excedente. Como resultado, incluso al club de dulces le asignaron una. ¿Realmente crees eso? Escuchando su seria respuesta a mi pobre teoría casi hizo que me ahogara en mis palabras. No realmente. No lo creo tampoco. Si ese fuera el caso, sería injusto para el claramente preocupado club de fotografía y también el club de jardinería. Pude ver al club de fotografía completamente ahogándose en sus fotos sin el suficiente espacio para poner todas ellas, pero el club de jardinería que Chitanda había señalado también estaba en una peor posición. A causa de que ellos alinearon llamativas flores arregladas en su mesa, el resultado final se parecía a algo más como una densamente compacta jungla en oposición a una colección de piezas florales, y además de eso, ni siquiera se podían ver los rostros de los miembros del club. Ellos habían probablemente traído un arreglo por persona sin pensarlo y rápidamente se quedaron sin espacio. Además, básicamente ya sabía que no había un excedente en primer lugar. Las mesas extralargas fueron distribuidas a los clubes que tenían un montón de piezas para exhibir, mientras que el club de dulces se ubicó en una normal. Eso es lo que normalmente debería haber pasado. Entonces, ¿por qué no fue así? Posibilidad 2. El club de dulces ha sobornado al comité general, y ellas han usado sus conexiones para conseguir una mesa extralarga. Reclutar nuevos estudiantes era un asunto de supervivencia del más apto, era aceptado que aquellos que aleatoriamente se acercaban al evento sin un plan de ataque eran imbéciles. Por un corto momento, Chitanda tenía una triste mirada en sus ojos. Estaba ya desesperada por la crueldad detrás de este frío cálculo. Al final, sin embargo, ella finalmente respondió. Entonces, después de hacer eso y conseguir una mesa extra larga, ¿aquellas dos? Pusieron una calabaza sobre ella. No, eso está mal. Había una fundamental contradicción en eso. Si ellas no tuvieran una manera efectiva de usar el gran espacio de esa mesa, ni siquiera tendrían alguna razón para tirar de tantas cuerdas para obtener una en primer lugar. Si asumo que ellas fueron tras una deliberadamente, entonces era posible que usaran la mesa extra larga no porque la necesitaran, sino porque ponía a los clubes que las necesitaban en desventaja. Con esta hipótesis, el club de dulces se aseguró la mesa extra larga simplemente para arrasar a los otros clubes. No es como si no pudiera ser el caso, pero el campo de posibilidades es a menudo separado de la realidad. No creo que ellas fueran tan lejos, y no creo que Chitanda lo haría tampoco. Dejemos de un lado esto por ahora. Es hora de la posibilidad 3. Profundamente, muy por dentro, pensé que esta era la respuesta correcta. Listar las otras dos antes fue, bueno, solo para matar el tiempo. Me tomó un poco encontrar las palabras correctas. El club de dulces rellenó una solicitud para usar un particular dispositivo, asegurando su propósito como resultado.
¿Qué dispositivo sería ese? Había algo para lo que necesitaban tener permiso especial. Fuego. La estufa a gas. Luego de escuchar esto, Chitanda giró su cabeza y una vez más miró hacia la mesa del club de dulces. El club de dulces pidió una mesa extra larga a fin de usar eso. Es peligroso usar fuego en un espacio estrecho, después de todo. Sin embargo, la mesa era muy larga con solo la estufa a gas al final. Como resultado, ellas añadieron la calabaza del otro lado de la mesa a fin de lograr un buen y agradable balance. ¿No suena esto correcto para ti? Con esto, estaba seguro de haber resuelto el misterio detrás de la calabaza. Tomó un poco más de lo que pensé, pero Chitanda seguramente estaría satisfecha con esto. Qué ingenuo fui. Chitanda continuó mirando intencionalmente a la mesa del club de dulces, también hacia las energéticas miembros del club entregando galletitas y té negro. Luego de un ansioso periodo de silencio, Chitanda lentamente se giró a mirarme. También comencé a mirar las cosas que Chitanda estaba viendo en particular. Un termo. Vasos de papel. La estufa a gas y la tetera. La estufa a gas no está siendo usada. Ciertamente, el fuego no estaba encendido en este momento. Pues, notar eso solo con mirarlo. Pero incluso si ese fuera el caso, el punto de Chitanda no tenía sentido. ¿Qué estás diciendo? Solo porque no la están usando ahora no. Significa que no la hayan usado anteriormente. Actualmente, ellas estaban vertiendo té desde los termos, sin embargo, si ellas continuaban distribuyéndolo, eventualmente se acabará. Cuando eso ocurra, ciertamente ellas usarían la estufa a gas para calentar más. Incluso un infante notaría eso. Chitanda de repente movió su rostro cerca al mío. Levanté la mirada y nuestros ojos se encontraron. Parecía como si sus pupilas penetraran todo el camino hacia las más profundas áreas de mi corazón. Oreki-san, estás pensando que soy una tonta justo ahora, ¿no es así? Yo no diría. Entonces, ¿estás pensando que soy una idiota? Estaba pensando que era lógico que incluso un infante lo entendiera. Chitanda se recostó en su silla y comenzó a hablar en un tono molesto. No es como si dijera las cosas sin pensarlas de antemano. Lo descifré. Cuando estaba mirando realmente con cuidado a la mesa. Chitanda tenía un impresionante sentido de la vista, oído y olfato. Su sentido del gusto probablemente era similar. Quizás ella había captado algo que yo no como resultado de aquellos sentidos. ¿Qué viste? Nada que tú no puedas ver. Ella probablemente no estaba de mal humor. Ella estaba emitiéndome un desafío. Maldita sea, pensé, y luego tensé mis ojos para observar algo. Supongo que no puedo decir que no había nada sospechoso. Esa tetera luce nueva. No parece que hubiera sido usada sobre fuego. Ni siquiera una vez aún. Al decir eso, sin embargo, no había manera de decirlo si en realidad no hubiera sido utilizada antes solo con observarla. Le di una rápida mirada a Chitanda, y pude verla romper una pequeña sonrisa sin que pareciera que estuviera a punto de decir algo pronto. Lo que probablemente significa que no era así en realidad. El club de dulces está repartiendo té negro. Ellas están vertiendo el té de los termos en los vasos de papel. Una vez que se acabe, tendrán que hervir más, por supuesto. Espera un segundo, eso es incorrecto. El té negro no se hierve. Ah, ¿por lo que es eso? Incluso si el club de dulces no estaba realmente hirviendo agua allí, no había algo que ellas pudieran hacer con solo ¿eso? Ahora entiendo. Estabas hablando del té negro, ¿cierto? Exacto, ella respondió, aparentemente hinchando su pecho con orgullo. El club de dulces está repartiendo galletitas y té negro. Incluso si ellas decidieran hervir algo de agua, no tendría sentido si ellas no tuvieran hojas de té, y aún así, tampoco he visto aquellas hojas de té en ningún lugar de la mesa. Ellas deben haber previamente elaborado el té en algún otro lugar y luego lo vertieron dentro de los termos. A pesar de que constantemente reconozco sus increíbles juicios, habían pocas veces cuando pensaba realmente que su vista era extraordinaria. No me sentía triste por ser superado por ella, pero me retorcía con un tacaño contador de todos modos. Quizás la base del té negro ya esté en el termo. Todo lo que necesitarían hacer es directamente añadir el agua hirviendo y se convertirá en té negro. O puede que las hojas estén en la tetera. Cuando acabé de decir esto, los ojos de Chitanda se ampliaron.
Oreki-san, no me digas, nunca has elaborado té negro. Me mantuve en silencio. Ese era exactamente el caso. Prefería mucho más el café, pero incluso cuando tenía té negro para beber, siempre sería en lata. Como resultado, nunca he tenido la necesidad de elaborarlo por mi propia cuenta. Casi sentí como si estuviera admitiendo mi patética vida, por lo que no quería decir eso en voz alta. Si hicieras eso, el té se haría cada vez más amargo. Esa es la razón por la que se echan teteras con filtros removibles y la razón por la que los paquetes de hojas de té tienen su cantidad recomendada de uso único. Por ejemplo, incluso si usaras un saquito de té, normalmente lo sacarías luego de que un cierto tiempo. ¿Es así? Sí. Entonces es así como funciona. No era muy experto en eso, pero podía al menos entender que había algo equivocado en el hecho de que ellas no tuvieran ni hojas de té ni un pote usado para preparar el té dentro. Esto significa que el té negro que ellas ya habían preparado antes en sus termos era todo lo que tenían, y que la estufa a gas no estaba allí para hacer más. Las cosas eran cada vez más raras. Supongo que eso significa que el club de dulces no estaba planeando usar la estufa a gas desde el comienzo. En ese caso es justo como la calabaza, solo decoración. Pensé por un momento. Incluso si ellas no lo estaban usando, aún creo que mi hipótesis de que les fue asignada una mesa extra larga luego de pedir permiso para usar una estufa a gas es correcta. La parte extraña sería el cómo aún no parecía tener un uso. ¿Qué significa eso entonces? Que, en efecto, inesperadamente, esto estaba comenzando a ser una molestia. Seguí la corriente solo para matar algo de tiempo, pero pensar que nos arrastraría hasta tan lejos. De paso, mientras estaba siendo perseguido por esta ansiedad, me alejé de Chitanda. Entonces ambos notamos a una persona de pie frente a nosotros. Una piel bronceada bajo el cielo nublado que persistió incluso en primavera. Cabello corto. Una cara y un rostro que sugerían una animada y galante naturaleza. Una gruesa chaqueta que habría ocultado el sexo de su portador si no hubiera estado desabrochada, mostrando un suéter y una corbata por debajo. Esencialmente al mismo tiempo, Chitanda y yo vimos a la chica parada frente a nosotros. No era como si olvidara que estábamos en medio del festival de nuevos reclutas, pero no creí que alguien realmente vendría a nuestra mesa. ¿Cuánto tiempo había estado ella parada allí? Mientras los dos estábamos aquí sentados estupefactos e incapaces de hablar, la chica metió sus manos en los bolsillos de su chaqueta y lentamente inclinó su cabeza. Hola. Ella entonces mostró una radiante sonrisa. Chitanda fue la primera en recuperar sus sentidos. Quizás estás interesada en unirte. Mi nombre es Chitanda. Soy la presidenta del club. La chica en su chaqueta continuó sonriendo mientras respondía. No necesariamente, pero estaba caminando alrededor viendo algunos clubes, y finalmente los vi a ustedes en algún tipo de charla interesante. Mi nombre es Nata. Soy de primer año. Era mi primera vez escuchando ese nombre. No era un nombre tan raro como el de Chitanda, pero aún era bastante peculiar, por lo que había sentido que no lo olvidaría. Incluso eso estaba muy fuera de lugar de mi carácter. Después de todo, normalmente no soy bueno recordando nombres ni rostros. Y aún así, sentí que había visto ese rostro antes en alguna parte. Solo puede haber una razón para que reconozca el rostro de un estudiante de primer año. ¿Vienes de la escuela media Kauraya? Nata me miró y sonrió como si estuviera extremadamente feliz. Sí. Ella sintió. Ella era una persona muy directa. Ya veo. Justo como pensé, ella estaba incluso en ese entonces una clase por debajo mío. Supuse que debía decir algo acerca de Kauraya, pero no había realmente nada de lo que quería preguntar o hablar, por lo que me quedé en silencio. A mi lado, Chitanda comenzó a hablar. Bueno, estamos reclutando en este momento, entonces ¿qué te parece? En el club de clásicos hacemos varias cosas. Bien dicho. No lo sé, parece algo complicado. Ustedes chicos leen cosas como de la literatura clásica china, ¿cierto? Quiero decir, supongo que me gusta el estudio del japonés y todo. No, no hacemos ese tipo de cosas. Por supuesto, si quisieras hacerlo podemos. ¿En serio? Aún así. No sabía si Oinata había oído algo arriba en el cielo en algún lugar, pero de repente se inclinó y llevó su rostro cerca del de Chitanda. Esto es solo algo que una amiga me dijo, que la gente debería terminar las cosas que comenzaron. Entonces,
¿Qué pasa al final con la calabaza? ¿Qué? Ya veo. Por lo que ella estaba espiándonos, ¿eh? ¿Desde qué parte has comenzado a escuchar? Ella pensó mientras lamía sus labios lado a lado. Desde la parte donde le dices a ella que podía ir y tomar algunas galletas si quería. Eso es básicamente desde el comienzo. Chitanda dejó escapar algo parecido a un chillido. Sus mejillas se volvieron visiblemente enrojecidas. ¿Escuchaste todo? Eso es tan vergonzoso. ¿Realmente puedes llamar a una conversación como esta vergonzosa? Esa fue una inesperada reacción que incluso causó que Oinata titubeara. Lo siento. Realmente no era mi intención escucharlos. Es solo me sentí realmente curiosa acerca de la calabaza cuando los escuché a ustedes hablando sobre ella, por lo que tan solo me detuve y vine hacia aquí. No pude evitar preguntarme qué tanto estaban pensando. Sobre la calabaza, es todo. Ella rápidamente bajó su cabeza. En serio lo siento. No. Está bien. Mientras Chitanda decía eso, llevó sus manos a su boca como si estuviera a punto de toser. Oinata también tenía una vergonzosa expresión en su rostro por un corto momento, pero ella rápidamente volvió a su original sonrisa. Entonces, ¿qué pasa con la calabaza? Además de Chitanda, ¿por qué la curiosidad de esta estudiante de primer año estaba tan ardiente sobre algo como eso también? Mientras pensaba esto, sin embargo, supuse que solo debía continuar de todos modos e ignorar al nuevo elemento. Recordé el punto en donde nos habíamos quedado. Si recuerdo correctamente, estábamos hablando de la estufa gas. Estando allí sin usarse. La razón de que ellas tengan el espacio para usar una calabaza como decoración se debe a que tenían una mesa extra larga. La razón de que a ellas le asignaran una mesa extra larga se debía a que rellenaron un formulario pidiendo usar una estufa a gas. Sin embargo, en realidad, no lo estaban usando. Hay algo sospechoso. Nos habíamos quedado por aquí. Miré a Chitanda mientras decía esto, pero ella solo bajó su mirada sin responder. Parece que ella estaba realmente avergonzada después de todo. Incluso desde que Chitanda se unió al club, ella ha estado trayendo cosas problemáticas con ella una tras otra, y aún así esta era la primera vez que la había visto así. ¿Estaba ya tan consciente sobre eso? Entonces, ¿qué les parece esto? Oinata respondió con una voz que sonaba como si estuviera compitiendo con ese escándalo alrededor. Aquellas chicas inicialmente habían planeado usar la estufa a gas por alguna razón que no estaba relacionada con preparar té negro, pero luego sus planes cambiaron, y acabaron sin necesitarla. Más importante que su uso, sin embargo, era el hecho de que ellas sintieron que tenían que poner la estufa a gas sobre la mesa aunque no la fueran a usar. Interesante. Ella realmente debe haber estado prestando atención a nuestra conversación para que ella ya pudiera incluso hacer ese tipo de deducciones. Sin embargo, debería haber sido decidido hace mucho el hecho de que ellas distribuyeran el té negro y galletitas. En algún punto, no es como si de repente lo hayan decidido hoy. Es un poco incoherente asumir que ellas habían decidido por mucho tiempo distribuir eso mientras también tenían planes de usar la estufa a gas para un propósito diferente. No necesariamente sabemos que ese es el caso, ¿sabes? Si ellas hubieran tenido los ingredientes y el té en mano, ¿no serían capaces de hacerlo a tiempo incluso habiéndolo decidido hoy? Si ellas hubieran comenzado en la mañana, ¿no habrían sido capaces de terminar por la tarde? Es verdad que el club de dulces muy probablemente tendría los ingredientes para las galletitas listos si en realidad los necesitaran. Ese no era el problema. Levanté mi brazo y apunté hacia el objeto en cuestión. Esa es la verdad sobre las galletas, sin embargo una bandera no es realmente algo fácil para hacer en la misma cantidad de tiempo. La gran bandera que decía, listos para la hora del té, estaba bordada con montones de perlas. Sería extremadamente difícil coser esa cantidad entera entre las clases. Ellas habían decidido hace tiempo sobre el tema de hora del té, y como resultado, ellas fueron capaces de usar bien el tiempo para hacerla. ¿Qué? Oinata parecía insatisfecha. Sí, supongo que si lo pones así tengo que estar de acuerdo. Eso es realmente difícil. Viendo hacia ella, no pude evitar sentir que cometí un error. Realmente no tenía ninguna obligación para iluminarle la verdad a Oinata, por lo que probablemente habría sido mucho más fácil solo decir algo como, tal vez estés en lo correcto. Como un partidario del ahorro de energía.
Tomé una mala decisión. En ese caso, veamos. Ella comenzó a pensar de nuevo. Considerando que Oinata no era la única que originalmente pensaba que la calabaza era extraña, ella parecía estar muy entusiasmada sobre todo este asunto. Ella dijo algo sobre siempre acabar lo que uno comienza, pero quizás ese era realmente su propio lema. Aparentemente incapaz de pensar en algo más, Oinata comenzó a mirar amenazadoramente al club de dulces y comenzó a decir cosas como, de todos modos, es bastante claro que ellas son malas personas. Eso es bastante cruel de tu parte. Incluso si dices todo eso, ya me encontraba a mí mismo comiendo ya muchas de sus galletitas. ¿Vinieron aquí para repartir algunas? Ellas vinieron a vendérmelas durante el festival cultural. Entonces, de todos modos, ¿por qué dices que son malas personas? Oinata una vez más lanzó una rápida mirada hacia el club de dulces y luego habló con su pecho hinchado. Esto es solo algo que una amiga me dijo, pero aparentemente las personas que no usan etiquetas de identificación son siempre bastante sospechosas. Me pregunto sobre eso. Creo que preferiría no tener una etiqueta en mi pecho que diga Oreki Hautaro, sin importar a dónde vaya. O quizás era algún tipo de metáfora. Mientras estaba atrapado pensando en una respuesta, Chitanda de repente levantó su cabeza. Eso es. ¿Qué es? Lo que hoy Nata-san dijo es perfecto. Qué maravilloso, ese es exactamente el problema. La asustada Hinata dio un paso hacia atrás. Chitanda, intenta no asustar a los inocentes estudiantes de primer año. ¿De qué estás hablando? Tras escuchar esto, Chitanda casi comenzó a perforar un agujero dentro de mi cabeza con su sólida mirada. ¿Es extraño que la calabaza esté ubicada allí? No es exactamente eso por lo que comenzamos esta conversación en primer lugar. No, no eso. Estoy hablando de esto. Mientras ella decía eso, apuntó a la única cosa colocada en nuestra mesa, el cartel del Club de Clásicos. Sabía que había algo extraño. Es un hecho que el Club de Dulces está olvidando algo. Junto a la entusiasmada Chitanda, Oinata tímidamente hizo una pregunta. Hasta ahora ustedes dos han estado constantemente mencionado algo llamado el Club de Dulces, pero ¿qué significa eso? Exactamente. Hasta aquí estaban mencionando al Club de Dulces con la abreviatura de Seika, Kenkikai, Seikaken, que podría sonar algo ambiguo para alguien que no sabe qué palabra están abreviando. ¿Lo es? Cuando ella dijo eso, finalmente me di cuenta. El Club de Dulces estaba olvidándose de algo que deberían obviamente tener. Increíble. Estaba tan acostumbrado a la preparatoria Kamiyama que había inconscientemente pasado por alto un hecho tan importante. Solo con ver a esas dos saltando de aquí a allá, había sabido que eran del Club de Dulces. Sin embargo, entonces era eso. Ellas no tenían un cartel. Club de Dulces no estaba escrito en ninguna parte, ni en la mesa ni en su bandera. Exactamente. Aunque ellas estaban reclutando nuevos miembros, no tenían el nombre de su club por ningún lado, lo que debería ser la cosa más importante cuando haces esto, y ver algo como una calabaza allí en cambio me hizo dar curiosidad. Ignorando a Hinata mientras ella sentía ante el nuevo significado. Concerniente a la abreviación del Club de Dulces, comencé a pensar. ¿Era eso un error por su parte? No, no podría ser. Para un club que puso mucho esfuerzo en el Festival de Nuevos Reclutas y haciéndolo con su extravagante bandera, ese tipo de visión debería haber sido imposible. Entonces, ¿era solo como Hinata había mencionado antes? El club de Dulces había hecho algo tan sospechoso que previnieron el poner su nombre. ¿Que podría ser algo semejante? En primer lugar, ¿quién estaría en el extremo receptor de esa sospechosa acción? ¿Fue que tenían algo que hacer con la estufa a gas que ellas obtuvieron permiso para usarla pero al final no la usaron en lo absoluto? Una gran cantidad de gritos llegaron a mis oídos. El club de encuestas, el club de debate, el club de fotografía, el club de jardinería, el club de cocina, el club de astronomía, y ahora, el club de dulces. ¿Por X-san? Me volteé para ver a Chitanda. Siento como si supiera lo que había ocurrido en su mayor parte. Es porque el lugar donde la calabaza se encuentra justo ahora no le pertenece al club de dulces. Acabé instantáneamente declarando la conclusión sin ninguna preparación. Naturalmente habían muchos pasos omitidos para llegar hasta ese punto, por lo que Chitanda me miró sin comprender. ¿A qué te refieres con que no es suyo? Bueno,
probablemente sea mejor que vaya en orden. Me quedé quieto lo suficiente como para organizar la explicación dentro de mi cabeza. Básicamente, es esto. Si hubiera un club que solicitó permiso para usar una estufa a gas, a ese club le sería asignada una mesa extra larga. Sin embargo, en el día del evento, el club que llegó a esa mesa, el club de dulces, no necesitaba la estufa a gas en lo absoluto. ¿Por qué? Es porque el club que pidió usar la estufa a gas no fue el club de dulces. Lo que significa, Chitanda cubrió su boca con sus manos, ¿qué? ¿Ellas robaron la mesa? ¿Ese alegre dúo del club de dulces lo hizo? No, no es así. Lo que quiero decir es que ellas confundieron las mesas, el club de dulces y quien sea que pidió poner una estufa a gas. Eso explica el por qué ellas lucían como si hubieran pedido permiso para usar la estufa a gas sin realmente necesitarla en primer lugar. A causa de que ellas no planearon tener una mesa extra larga, trajeron una calabaza para ocupar algo de espacio. Es también el por qué ellas no tenían un cartel. Probablemente no lo pusieron a fin de engañar al comité general que se habría dado cuenta de que ellas estaban ignorando la asignación de las mesas. Pero... Al parecer incapaz de creerlo enseguida, Chitanda sacudió su cabeza. Si ese fuera el caso, eso significaría que el club originalmente asignado a esa mesa estaría en desventaja. ¿Por qué harían eso? Sin directamente responder a su pregunta, hice un gesto apuntando al gran número de clubes estrechamente alineados uno tras otro por todo el jardín alrededor nuestro. En alguna parte de este campo hay un club que originalmente estaba supuesto que usaría la estufa a gas, pero no lo está. ¿Sabes? No necesitas realmente dar tantas vueltas. Interrumpió Hinata. Si estamos hablando de un club que usa fuego, no debería haber muchos de ellos, no importa cómo lo mires. Oh dulce e ingenua estudiante de primer año. Subestimas el enorme número y variedad de clubes en cada Miyama. No sé bajo qué roca has estado viviendo, pero un pequeño error y el club de clásicos podría haber sido forzado a servir tempura y caldo de cerdo. Este es el tipo de escuela que es. Habiendo dicho esto, ciertamente me encontraba retorciéndome en seco. Durante la ocasión. Chitanda susurró. Oh, es cierto. ¿Cómo pude haberlo olvidado? Chitanda también había observado las orientaciones en el gimnasio. Su memoria era bastante superior a la mía, por lo que no era extraño que ya lo hubiera recordado. El club de cocina, ¿no es así? ¿No habían dicho que iban a mostrarles a todos montañas de comida en su mesa durante el festival? Asentí. Me pregunto si el club de cocina estaba repartiendo su comida a los nuevos estudiantes. No, no lo estaban. Incluso ahora ellos estaban diciéndoles a los estudiantes que fueran a su salón de club si querían probar algo de comida. Me pregunto si los ingredientes no llegaron a tiempo. ¿Las especias? Si ellos hubieran estado tan apretados como para justificar darle su mesa extra larga al club de dulces, ellos podrían solo haber mentido y cocinado algún plato falso en cambio. Un plato falso, ¿no puedes al menos decir que ellos podrían haber usado sus ingredientes disponibles para hacer algo más? Ellos podrían haber usado sus ingredientes disponibles para hacer algo más. Chitanda me miró. ¿Solamente dije eso porque ella me lo pidió? No fue eso. Fue un error mucho mayor. Algo ocurrió que los hizo incapaces de repartir comida a los nuevos estudiantes. Quizás no se pudieron deshacer del amargo sabor de las especias. Nadie querría comer algo así si ese fuera el caso. Es la misma cosa. Todo lo que ellos necesitarían hacer era comenzar de nuevo con los ingredientes restantes y estaría bien. Algo mucho más serio tuvo que haber ocurrido para que ellos tuvieran la voluntad de darles la mesa extra larga así como así. Con esa mesa, ellos habrían sido capaces de alinear todos sus utensilios de cocina y aún tener bastante espacio, justo el que el club de dulces está disfrutando justo ahora. El hecho de que el club de cocina haya cambiado las mesas con el club de dulces y tuviera que mantenerlo en secreto significaba que ellos debieron haber cometido algún error que no podían reportar. Ellos tuvieron un problema tan malo que ni siquiera podría haber alguien preguntándose por qué tendrían una mesa extra larga con una estufa a gas que no estaban usando para hacer la comida. Estoy dispuesto a apostar por ello, el club de cocina no tendría su nombre escrito en ninguna parte. Justo como Hinata había dicho, aquellos que no tenían identificación eran sospechosos. En algún punto, mi voz se había vuelto más suave. Quizás porque era difícil escucharme en medio de todo este bullicio, Chitanda había acercado su rostro al mío. Por cierto,
Hoy Nata también se había inclinado y llevado su rostro bronceado cerca al mío. Ella fue la primera en susurrarme una pregunta. ¿Ese tipo de errores siquiera existen? Sin ofender, pero ¿qué es lo peor que un club podría hacer con su cocina? Sin importar cuánto lo estropearan, ¿qué tipo de error podría forzarlos a mantenerse callados al respecto? Si ella creía que ese era realmente el caso, entonces ella era realmente ingenua. Está relacionado con repartir comida. Incluso una tienda sería forzada a callarse temporalmente si cometieran ese error. Espera, ¿quieres decir? Asentí, y mi voz se suavizaba cada vez más. Es comida envenenada. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.